Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición del programa Pare, Mire y Escuche. Esta vez con un invitado relevante en la justicia, don Maximiliano Murat, un abogado penalista, un hombre que ha hecho especialidades en debate y argumentación en la Universidad de Vermont y ha tenido una trayectoria jurídica relevante, vuelvo a insistir, y con él, siendo un abogado muy joven, vamos a hablar del fenómeno de la justicia en Chile. Y digo fenómeno porque hay algo de fenómeno en la justicia por lo que está ocurriendo. Nos acompaña, como siempre, nuestro panelista permanente y amigo Jesús Orellana. Buenas noches a ambos y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, don Osvaldo. Buenas noches, Jesús. Es un honor, un privilegio acompañarlo hoy día y conversar acerca de la verdadera justicia, lo que hay detrás de la justicia en estos tiempos tan modernos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Max, y el don, sácalo. Somos a todos amigos aquí, así que nos conocemos, así que no hay problema. Y además hay que tratar de estar siempre, no solo joven de espíritu, sino que de presencia. No, pero es de toda justicia tratar a quien merece respeto por el respeto que merece. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a conversar de algo que casi todo el mundo conoce desde el punto de vista de la expresión justicia. La justicia es ética, es equidad, es honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta, ya sea acatar debidamente todos los derechos de los demás. Esas son las explicaciones que se pueden leer en la mayor parte de los textos. La justicia es una virtud y como tal, la virtud tiene valores esenciales en los cuales debe basarse una sociedad y un Estado. Esos valores son los valores del respeto, los valores de la equidad, de la igualdad y, por cierto, el valor de la libertad. En este contexto vamos a hablar con Max sobre lo que está pasando en la justicia en Chile y evidentemente, ya que hemos dicho que tiene la justicia principios y virtud, ¿cómo entendemos la justicia en la actual sociedad, Max, hoy día? Es una pregunta bastante compleja. La justicia hoy día está bastante, creo yo, subvalorada. Creo que la justicia hoy día A ver, refirámonos primero a la justicia respecto a los tribunales, porque hay distintos tipos de justicia, ¿cierto? Está la justicia distributiva, está la justicia conmutativa, fin social, etcétera. Pero si uno se aboca a la justicia judicial o la conmutativa del punto, lo que se denomina judicial, o tiene otra acepción también, que es la justicia igualadora judicial, como usted quiera llamarla. Si nos abocamos a la justicia que deben darle los tribunales a las personas en un juicio determinado, estamos al debe, porque la justicia hoy día primero tiene un problema de tiempo. Yo vi que cuando entró la reforma procesal penal, junto con los jueces, junto con los fiscales, junto con los operadores del sistema, entraron los ingenieros. O sea, hay gente atrás con cronómetro, preocupados de, en vez de dar a cada quien lo suyo, en vez de hacer la justicia que corresponde en el caso concreto, lo que tiene que hacer el juez, lo que está pasando es que lo que importa es que se haga lo más pronto posible, es que se haga lo más rápido posible, es que lo que se haga en el menor tiempo posible. Por eso que, por ejemplo, muchas de las causas penales terminan con salida alternativa, o muchas de las causas penales terminan en que el fiscal no persevera en la investigación y deja la investigación abandonada, o muchos de los casos terminan, ¿cierto?, con una decisión de no seguir, ¿cierto?, investigando el tema por la razón que sea, acuerdos reparatorios, en fin, etc. Entonces, y eso es porque hay un ingeniero atrás con los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? La primera crítica a la justicia hoy día es que parece que está más abocada a que sea rápida,
a que efectivamente responda a los problemas de fondo que debiese solucionar la justicia. Esa es la primera crítica que uno puede hacer. La segunda crítica que yo haría al Poder Judicial o en este contexto es el tema de la ideologías que hay detrás de los jueces. Ahí ya el tema se pone complejo porque los jueces son personas y las personas están o tienen un componente social, tienen un componente educacional, vienen de algún lado, tienen un componente ideológico, filosófico, etc. Y el problema no es que lo tengan, el problema es que cuando esos componentes que están en el juez se traspasan hacia el veredicto, se traspasan hacia la forma de hacer justicia, estamos en un problema. Porque la justicia no puede ser lo que cada juez piense políticamente o cada juez piense socialmente, de lo que crea que es mejor, sino que la justicia es lo que tiene que ser en cada caso concreto, atendido a la ley en primer lugar y atendido, ¿cierto?, al mérito del proceso o al mérito o a la prueba que se ha rendido en el juicio. Ahí tiene una segunda crítica, el tema de la ideología que hay detrás de los jueces. Hoy día eso es un tema muy complejo y eso tiene que ver con la forma como son designados hoy día los jueces o los fiscales, si usted quiere. Y lo tercero, que es algo evidente, que los tiempos modernos han desarrollado o han logrado en que la gente entienda de que es posible que sus problemas sean solucionados por la justicia. O sea, lo que quiero decir, cada día más gente demanda más justicia. Hay una demanda creciente de la justicia y no la inversa. Si usted se va hacia atrás en los tiempos antiguos, era muy difícil que la gente fuera a juicio. Pero hoy día parece ser que todo el mundo cree que tiene derecho a ir a juicio por cualquier cosa. Entonces, ¿a qué voy? La gente judicializa todo. Cualquier problema que tenga la sociedad, en vez de resolverlo en familia, en vez de resolverlo entre vecinos, en vez de resolverlo con la comunidad, ¿qué es lo que hace? Lo judicializa. ¿Y qué es lo que pasa con eso? El sistema colapsa. Entonces, ya no un país subdesarrollado como Chile, un vía de desarrollo, no tiene los suficientes recursos para poder tener un aparato judicial o de justicia que permita que cada una de las personas que demanden justicia tenga efectivamente una buena justicia. Porque los tiempos de hoy día, como le digo yo, han hecho que cada uno tenga el derecho a reclamar, que está muy bien. Ya no son súbditos, ya no son ciudadanos, ahora son clientes del Estado las personas y por lo tanto tienen todo el derecho a reclamar, ¿cierto?, lo que en justicia corresponde, pero eso ha colapsado enormemente la justicia, porque el sistema colapsa. Y lo otro también, y lo digo en una crítica muy constructiva, la modernidad también ha traído aparejado muchos abusos de los que tienen una situación preponderante en la sociedad, y eso ha significado también el colapso del sistema. Y un solo ejemplo, el tema de la ISAPRE, sin entrar a atacar a nadie. Hoy día tenemos una cantidad pero infinita de recursos de protección por las alzas de precios de ISAPRE, que colapsan el sistema judicial absolutamente. Hoy día hay 20, 30 causas diarias agregadas en cada sala de cada corte de apelaciones de puros recursos de protección, de alza de ISAPRE. Y así puede pasar con las casas de retail y las cobranzas, y hoy día está pasando con el tema de la migración, que también está lleno de recursos de amparo por la misma situación. Entonces, en definitiva, la tercera crítica que hago dice relación con la acelerada, ¿cierto?, y creciente demanda de justicia por parte de la sociedad que no es capaz de resolver sus problemas por sí misma, y por otro lado de los problemas que dicen relación con los que tienen poder en la sociedad, que no son capaces de tratar de procurar o propender al bien común y no solamente a las ganancias económicas. Por darle tres formas en que puedo ver la justicia ahora. Obviamente, en ese contexto me llama la atención lo que acabas de explicar en el sentido de la demanda de justicia que tiene la sociedad, que puede ser materia de conversación, digamos, con bastante más profundidad el por qué se está provocando esta situación. Pero yo quiero remitirme a las circunstancias de que en el Estado, normalmente conocido como tal, tiene tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo, hoy día, en términos reales, tiene, diría, el mayor porcentaje de desaprobación ciudadana que ha habido en la historia. El 2% de la población aprueba la función y el ejercicio del poder legislativo.
El poder ejecutivo no anda tampoco tan lejos. El presidente de la República alcanza con dificultad el 7%. Sí. Pero en el poder judicial, si bien es cierto, hay una serie de problemas, la valoración de la ciudadanía o es porque no conoce los intríngulis del sistema o porque todavía cree que de verdad se imparte justicia con equidad y se hacen las cosas justas. No sé, Jesús, si tú quieres agregar algo. Aprovechar de saludar primero. Me quiero el saludo al último. Saludo a la gente que nos está acompañando, como siempre. A Max, un saludo enorme. Además, muchos años conociéndonos con Max. Y dentro de su presentación, faltó agregar que ha sido presidente de los jurados del Torneo Mundial de Debate. Ha sido gran formador de debatientes. Yo fui parte de los alumnos que fue de los tiempos de universidad cuando Max era capitán, uno de los mejores debatientes del mundo probablemente, y con toda seguridad podría decirlo. Entonces, conversar con Max siempre es un desafío, y para qué decirlo cuando uno toca temas profundos. Yo quería agregar, y quizás en la misma línea, ¿no? Porque Max ha hecho 3 críticas que creo que van tomando un fondo común, y finalmente las 3 tienen que ver en cómo se va desarrollando una sociedad. Porque por una parte, la matematización de la administración de la justicia, es decir, cronometrizarla, es entenderla bajo el concepto de la eficacia de aumentar la producción versus la eficiencia del tiempo. Exacto. Olvidando, por ello, la correcta administración de la justicia, que requiere entender, por lo demás, no solo la cosa que se va a administrar con la persona a la cual se la administra, en el caso de la justicia distributiva, sí, que ahí viene de la definición de dar a cada uno lo que se merece o lo suyo, sí, pero además las circunstancias que la donan. Eso requiere de un tiempo de comprensión, no va solo en una fórmula de A más B igual C. Luego, la ideología, sin duda, y ahí quiero profundizar en una pregunta con Max. Cuando hablamos de ideología, sin duda, hay muchas ideologías dando vueltas. En algún sentido está la ideología más progresista que se denomina hoy día, o la más postmoderna, que tienden un rol más de la autopercepción, más de la autopercepción de la justicia, la autopercepción del yo, la autopercepción de lo bueno, la autopercepción de todo, finalmente. Sí. Pero también, en ese sentido, podríamos interpretar bajo 2 paradigmas la modernidad en general y el Chile actual. La influencia del positivismo legal o el positivismo jurídico, en donde la administración de la justicia ya no se basa en hacer el bien, sino en la aplicación de la ley. Exacto. Perdiendo de vista si es justa o no justa la ley en su emanación. Entonces, cuando se evacúa el proceso, no se tiene en vista si es un bien moral o no. Lo que importa o es la venganza o la pura aplicación de una ley que podría carecer de sentido. Eso, en términos más bien positivistas, que nos lleva a una sociedad de una ética más bien utilitarista, que va muy de la mano con el concepto de la matematización de los procesos, de aumentar la producción y reducir los costos de funcionamiento, porque finalmente lo que nos interesa es el resultado final, independiente del medio en que lo consigo. O sea, si me sirve bien, si no sirve, anda mal, independiente de lo que tenga que hacer. Y en última instancia, y creo que ahí está el quid, ¿no? Que es la ruptura de la comunidad. Cuando la comunidad no dialoga, ya no es comunidad. O sea, lo decía el Estagirita, ¿no? Aristóteles. La comunidad se junta porque es capaz de dialogar, porque es el único animal que puede hablar. Es el único animal que tiene un idioma y se entiende con el otro. Que lo hemos hablado en otros capítulos con distintos académicos, además. Entonces, cuando se disuelve la comunidad, es porque primeramente se perdió la capacidad de diálogo. Y el diálogo tiene esta facultad, que es encontrarnos en la resolución de los problemas también. Entonces, cuando eso no pasa, acudo rápidamente a un tercero con una utilidad, y también con un concepto muy utilitario a veces. Sí. Prefiero pagar para que alguien me saque del problema. Exacto. Entonces también está en cómo hemos ido formando esta sociedad. Y aquí, y en esto es lo que quería profundizar,
conversar un poco de las ideologías que hay detrás de hoy día de la concepción jurídica del país, porque entendemos, ¿no?, que el derecho anglosajón tiene el common law, nosotros por nuestra parte más bien un derecho constitucionario o más nacido de los países románicos, ¿no? Sí. O lo que dirán otros, el derecho tácito de interpretación de la ley, de la norma escrita, y ahí vienen las peleas del lex naturalis con la ley positiva, pero más bien entender hoy día cuál es el ordenamiento jurídico más allá de la norma en el cual se está construyendo esta sociedad que está careciendo del sentido de justicia ordenada al bien moral. Sí, interesante bueno, siempre fuiste un debatiente brillante. De eso no tengo ninguna duda. Interesante los puntos de análisis y quiero hacerme cargo o a lo mejor complementar un par de cosas. Cuando yo te hablaba de este tema del cronómetro del ingeniero, yo te digo con mucha propiedad porque para que ustedes sepan, y a lo mejor la gente no lo sabe, cuando uno va a una audiencia de ampliación de plazo, por ejemplo, en una investigación, que es muy importante cuánto va a ser el plazo que se va a seguir investigando por el fiscal, esas audiencias duran un minuto. Un minuto. Uno se sienta, individualiza a ese abogado, mire, accionar mural por la parte querellante, por ejemplo, o por el imputado, y usted tal cual, bueno, ampliación de plazo, sí, mire, 90 días, pero faltan 2 diligencias. Se opone, listo, ya, pum, se cierra la sesión, vamos a la otra. Es una cosa tremenda. O sea, siempre están apurando los jueces, apurando. Lo único que quieren es terminar luego las audiencias del día. Entonces, hay ciertas cosas que sí son mecánicas, pero como te digo, todo se está reduciendo a eso. Entonces, al final del día, los fiscales, y esto no es una crítica mala onda, sino que a veces ni siquiera se saben el caso. Entonces, a ver, espérense, magistrado, ¿cuál es el número 5? Y sacan una carpeta y no tienen ni idea. Espérense un poco, a ver, aquí me deja una minuta. Sí, sí, el plazo son 45 días. Y no tienen ni idea de qué se trata el juicio, cuál es la diligencia, por qué son los 45 días. La defensoría también dice, no, esa otra causa, perdón, me equivoqué, espéreme, la cierre. Oye, de una falta de cuidado, de un trato de estas cuestiones como si fueran literalmente números rápidos, que, en fin, hay que vivir esa experiencia. Lo segundo que me llamó la atención de lo que dijiste, Jesús, que me parece interesante, a lo mejor complementarlo. Este país es bastante cínico, y aquí voy a decir una cosa que a lo mejor no va a gustar. Porque por un lado, supuestamente nosotros no somos o no tenemos la tradición del common law, que es el precedente judicial, que lo tienen los ingleses, los americanos, donde la Corte Suprema ya y los tribunales fallan por precedente. O sea, si ya falló la Corte Suprema de una manera, yo tengo que fallar de la misma, a no ser que cambie el precedente, por tal o cual razón, en fin. Y supuestamente acá somos lo contrario, aquí fallamos en estricto apego a la ley, como lo hacen los franceses, en fin, como lo hacen los españoles, que es la cultura, por así decirlo, de la ley civil, digamos, civil law. Pero ¿cuál es el problema? Esto no está pasando hoy día en materia penal. En materia penal y en materia de los uniformados, los tribunales de justicia, la Corte Suprema está fallando no por lo que dice la ley, sino que lo que dice, por ejemplo, la comunidad internacional, lo que dice el Jus Cogens, lo que dicen algunos tratados que ni siquiera están vigentes en Chile. Entonces, eso es preocupante porque la ley de amnistía en Chile está vigente. La ley que se dictó para amnistiar los hechos entre 74 y 78, 73 y 78, bueno, como quiera verlo, está absolutamente vigente. La ley o el artículo que es el 93 del Código Penal que determina la prescripción de la acción penal de tales o cuales delitos, el homicidio, el secuestro, tortura, está totalmente vigente y no se aplica. La media prescripción, que es un atenuante especial para los casos en que ha pasado la mitad del tiempo necesario para prescribir, pero no el total del tiempo, está vigente el artículo 103 y no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que aplican? Fallo o costumbre del derecho internacional. Y eso no es, perdóneme, no es el sistema judicial o el sistema que manda a resolver estos conflictos. Entonces, ¿a qué voy? Cuando me conviene, fallo como el common law. Y cuando no me conviene, fallo con la ley continental o con la ley estricto apego a la ley. Entonces, por ejemplo, para la libertad condicional, que ahora la cambiaron, para las personas de los militares de lesa humanidad. Bueno, ahí, cuando uno espera que se falle, por ejemplo, de acuerdo a los tratados internacionales, no, pues, ahí fallo como dice la ley. La ley dice que estos señores no tienen derecho, sino con 1.500 requisitos que nadie va a cumplir,
entonces ellos no salen. Pero si ellos aplicaran el derecho internacional como lo aplican para la imprescriptibilidad de la acción penal, debiesen entender que el derecho internacional reconoce como derecho fundamental la reinserción social del penado como principio básico de cualquier reo que cumple condena. Y la reinserción penal implica herramientas para que pueda estar en libertad cumpliendo la condena y pueda, ¿cierto?, dar paso efectivo a reinsertarse en la sociedad. Y acá no, acá insisten en tener la pena como un punto de vista retributivo, que ya es quedarse pegado del positivismo de Lombroso, de no sé, antiquísimo, digamos. Entonces, ahí hay un doble estándar de los jueces. Y ese doble estándar es preocupante. ¿Por qué? Y ahí viene tu tema. Los jueces parece que en algunos aspectos no están preocupados de aplicar la ley para saber si es justa o no justa. Ellos están aplicando un concepto propio de justicia. Entonces, si ellos creen que es justo no aplicar la ley y aplicar la ley extranjera o el derecho internacional, lo van a aplicar. Y al revés, si creen que es justo aplicar la ley nacional y no la del derecho internacional, lo van a aplicar acá. Con una incerteza jurídica enorme. Eso es algo también que te quería comentar. Entonces, si cada uno va a aplicar la justicia que uno cree, entonces no tenemos cómo tener certeza jurídica. Porque, y aquí viene mi punto más duro, va a depender de la sala. Si está este ministro y este ministro tienen tal concepto de justicia, por tanto tengo tal fallo. Si está este ministro C y el ministro D, tengo otro concepto de justicia y otra aplicación distinta de otra ley, tengo tal fallo. Y tengo E y F. Entonces no puede ser que la justicia esté determinada por la suerte del juez que me va a fallar. Porque eso realmente produce una incerteza, una inseguridad en el derecho enorme, que al final daña el fin o los fines que busca el derecho, que uno de ellos es la justicia, y daña los fines que busca la justicia, digamos, que es dar a cada quien lo suyo, porque se va a dar a cada quien lo que cada juez crea que es lo suyo. No sé si me voy explicando, Jesús, con eso. Y eso en parte es porque, por un lado, la Academia Judicial que ha formado los jueces no los ha formado éticamente, no los ha formado de una manera en que ellos entiendan que la justicia está más allá de sus convicciones políticas. No ha tenido una especie de sistematización de la forma como tienen que ellos hacer el proceso judicial de inferencia, el silogismo judicial o la técnica, porque estas son técnicas que se aprenden para poder hacer justicia. Ahí hay una falencia enorme de la Academia Judicial que ha quedado votada durante años a quienes están llamados a eso. Y lo último, y esto es porque lamentablemente, y usted lo dijo, ¿no, Osvaldo? Los jueces que llegan a la Suprema y que son elegidos finalmente, son elegidos por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y lamentablemente esas personas no los eligen por el mérito, los eligen por la forma de pensar y por la forma o el concepto que tienen de justicia. Entonces, lo que le quiero decir es que si vamos a seguir eligiendo al cuoteo, si vamos a seguir eligiendo a los jueces, porque a mí me gusta este, porque a mí me gusta el otro, es imposible que el sistema cambie, porque está malo de base. Porque los que están tratando de subir y terminar su carrera judicial en el más alto cargo, están preocupados de fallar de la manera como el Congreso va a ver qué es el concepto de justicia. Y ahí tenemos otro problema más grande. Los que están en el Congreso, en el Parlamento, como son elegidos popularmente, los requisitos para llegar al Congreso son muy, pero muy escasos. O sea, casi tener una edad que 18 años y un poquito más en algunos casos. Pero no se exige ningún estudio, no se exige ninguna preparación, no se exige ningún tipo de requisito que uno podría pensar, bueno, para que esas personas tengan la capacidad de hacer leyes y de elegir jueces que realmente tengan o estén a la altura de las circunstancias. O sea, el problema viene malo de todos los lados. Efectivamente. Perdón que sea tan directo. No, pues sé que es justamente lo que se necesita saber para que la gente pueda, evidentemente, formarse un juicio crítico. Y eso también, y Jesús lo dijo, cortito, y eso también tiene que ver con la sociedad. O sea, una sociedad que elige a ese tipo de personas como parlamentarios es una sociedad que está en un problema grave, un problema que le falta conocimiento específico, le falta normas éticas del bien común y están mucho más preocupados del bien individual. O sea, cada uno está preocupado de su propio bien. Y la justicia tiene, la única característica que distingue la justicia de todas las otras virtudes es la alteridad. O sea, la justicia requiere un bien en el otro, no un bien en uno mismo, a pesar de que hacer bien en el otro trae bien en uno mismo. Pero es la única virtud que, para que se concrete, el bien tiene que darse o producirse en el otro, en el tercero. Y yo veo que las personas, y a veces, bueno, uno se incluye,
el único bien que están preocupados es el propio. No sé si tú estés de acuerdo en esa concepción tan utilitarista, pero tan individualista, diría yo. Perdóname que te lo diga, pero más que utilitarista es individualista. Y eso es un problema de educación de las personas. Y ahí, bueno, vamos para atrás entonces a cómo se ha abandonado la formación de las personas, no la educación, la formación de la persona, que es muy distinta. Yo estoy de acuerdo contigo en la premisa, ¿eh? De hecho, creo que con Osvaldo nos hemos convertido en los odiados llamados del sector, precisamente porque me he sido crítico y pues, fundamentalmente la educación y la formación cívica de las personas. Pero aquí el postulado es que nosotros, a partir de los últimos 30 años, apostamos por un sistema liberal que su principio de fundamento, su arqué, su principio primero es que somos seres individuales y egoístas. Y desde ahí se construye la sociedad, de ahí viene el concepto de que no vivimos en sociedad porque tengamos una naturaleza comunitaria, sino que porque firmamos un contrato social en alguna parte de la historia del mundo. Entonces, estamos obligados a vivir en comunidad y cumplimos la ley porque si no la coacción es mayor o la pena es mayor del gozo que voy a tener por infringirla. Entonces vivo por temor al incumplimiento y no por virtud. Entonces cuando precisamente hemos forjado una sociedad basada en esos principios, pero que además hemos, y aquí viene el otro punto, y aquí le paso la palabra a Osvaldo, que seguramente la va a complementar con toda la explicación que hay detrás con el concepto de la cultura y el arte, que lo hemos transformado en una materia de consumo y no en una materia de espectáculo en el concepto más amplio, o de contemplación, por decirlo de otra manera. Pero tiene que ver también con algo que dijo Osvaldo al principio, cuando partió diciendo esto, en una de las concepciones tradicionales del Estado es que tiene 3 poderes. Yo últimamente me apego más a la línea de Osvaldo Lira, del padre Osvaldo Lira, que dice que el Estado es un poder en 3 funciones, porque el poder radica solo en un poder central, y de ahí se divide. Pero hoy día no tenemos ni lo uno ni lo otro, porque la tendencia ha sido al Estado, que es el poder político en su conjunto, a reducirlo para poner el orden del mercado como superestructura de la sociedad por sobre el orden político. Un postulado que ya citaba Marx. Sí, esto ha sido muy marxista del origen, por mucho que haya sido inspirado por los Chicago gremialistas. La concepción de la superestructura del hombre económico, de la sociedad económica, es de Marx. Y de Adam Smith y Ricardo y otros más, pero como concepción sociológica de un orden social es Marx. Y cada vez estamos en esta lucha de es más chico o más grande el Estado, más poder o menos poder, pero libre mercado, pero hagamos esto entendiendo hoy día que el mercado del año 80, 90 no es el del 2021. No, las transnacionales, porque tú también mencionaste, Max, el tema de los tratados internacionales y la aplicación del derecho internacional. Bueno, y las soberanías nacionales, la aplicación del derecho nacional por sobre el internacional, eso se va de alguna manera con el debilitamiento del Estado. Sí. Y eso ha permitido de que los jueces hagan lo que les dé la gana. Sí, claro. Porque, y aquí con esto termino, y eso es más largo, con respecto al Congreso, que ahí tenemos otro problema, por eso cité a Osvaldo Lira, porque después quiero llevar la conversación un poco hacia esta postdemocracia, ¿no? Que ha terminado más bien diluyendo el poder más que concentrarlo en un poder de representación del pueblo en el sentido originario, ¿no? Sí. Que me acuerdo de un filósofo chileno que dice algo bien interesante. Dice, ¿quién enseña a los diputados o los parlamentarios a ser parlamentarios? Nadie. No. Y cuando llegan al cargo, pasan 2 periodos y por fin están aprendiendo, vamos y los cambiamos por otro. Lo dice eso de una manera más entretenida, porque ¿quién lo dice? El Coco Legrand. Dice, bueno, aquí en Chile, ¿quién le enseña a los políticos a ser políticos? No, nadie. Pero cuando ya está aprendiendo por fin, vamos y los cambiamos por otro. Entonces, el Congreso se ha terminado transformando en términos de legislación en ensayo y error, más otras prácticas cuestionables. El Poder Judicial es tierra de nadie y el gobierno ejecutivo hoy día ya es prácticamente inexistente desde un punto de vista de orden. Entonces,
hay un deterioro social importante en su estructura y en la concepción de la sociedad misma. Entonces es muy difícil cambiar la educación y la concepción cuando el sistema que nos rige viene con vicios de fondo, que son sus principios rectores. Osvaldo, te dejo. No, yo comparto con ustedes el análisis que están haciendo. No, evidentemente que el tema de la formación, de la educación, cruza sin duda el tema de la cultura. Es un fenómeno dejado de lado por todas las instancias que tienen algo que decir en la materia. No ha habido una política de Estado en materia cultural, ha habido solo el intento de hacer administración de ciertos aspectos que tienen que ver con el fenómeno cultural. Lo triste de esto, lo triste de esto es que si uno mira en el escenario lo que está ocurriendo hoy día, todas las platas que están designadas al Ministerio de la Cultura van para concursos de carácter escenográfico, para concursos de títere, para concursos de malabaristas, para, qué sé yo, cualquier manifestación de tipo artístico o plástico. Pero el Ministerio de la Cultura se ha olvidado de la historia, se ha olvidado de la filosofía, se ha olvidado de la teología, se ha olvidado de los pilares esenciales que sostienen el conocimiento, y obviamente que con ese criterio se van provocando y se van produciendo los vacíos de los que estamos conversando. Evidente que hay una falla gigantesca en la formación de los jueces, pero también hay una falla enorme en la otra pata que tiene la justicia, que son los fiscales. Esta red de fiscales a nivel nacional, ya, que dependen de otro organismo en el sistema judicial, generan y han generado un ruido que no solo es molesto, es aterrador. Entonces, ¿cómo, Maximiliano, la justicia puede ensamblar correctamente con un Estado no solo eficiente, sino que con un Estado donde impera en su plenitud el derecho? Sí, es complejo la situación, ¿eh? Es complejo en muchos aspectos. El tema de los fiscales, además de la dificultad en... A ver, vamos a partir por ese tema. Yo soy un convencido de que cuando se hacen cambios tan radicales o bruscos, como pasar de un sistema inquisitivo a un sistema, en este caso acusatorio, o en un sistema donde las garantías del debido proceso se respetan, las garantías procesales, y se cambia el sistema, se hace una Fiscalía Nacional, una Defensoría Nacional, empiezan los juicios orales, todo lo que vino con la reforma. Cuando se hace un cambio tan profundo, uno no puede esperar que en un tiempo tan corto los operadores del sistema se adapten tan rápidamente. Eso es lo primero. Es evidente que tiene que haber un periodo más o menos interesante, importante de tiempo en que se van acostumbrando, van aprendiendo, se van formando. Ese periodo de tiempo no se hizo antes de la reforma. O sea, lo que se debió haber hecho es haber formado a esta gente con mucha más antelación y haber hecho una especie de, por así decirlo, un periodo intermedio. Pero no se hizo, se pasó de golpe porrazo de un sistema al otro. Y me imagino que vamos a estar con este aprendizaje por lo menos unos 10, 15 años más. Si los gringos llevan 200 años, 300 años en esto, no es de la noche a la mañana. O sea, no es que se inventó el sistema y lo aprendieron al otro día, eso es lo primero. Pero a mí lo que más me preocupa a los fiscales y los jueces en ese sentido es que además se dejan mucho llevar por la presión mediática. Entonces, como los medios de ahí hay otro problema muy importante, los medios de comunicación. ¿Cuánto afectan los medios de comunicación a una correcta justicia? Ese es un tema que a lo mejor no lo hemos hablado ahora. Y es muy importante, porque resulta que en España también pasó esto con todo el tema de la mediatización de los casos. ¿En qué sentido? Los casos penales más escabrosos venden en la pantalla.
Venden mucho. El anito que se desapareció, la mujer que la descuartizaron y dejaron los brazos por allá, los brazos por acá, los militares que hicieron tal o cual cosa, en fin, todo eso vende mucho. Y como vende, en marketing, hay plata, publicidad, están los matinales, en España pasó mucho, en muchos casos, dándole todo el día, y después agarra el otro programa que viene con una conversación con los abogados, después viene otro programa que conversa con las víctimas, y así se lo llevan. Y eso va poniéndole una presión al fiscal y al juez indebida, que ellos no saben y no han podido manejar, porque es la verdad, no han podido manejar. Y eso va deformando, finalmente, las decisiones que se toman en un juicio, lógicamente que afectando a la justicia, de todas maneras. Y eso creo yo que también es importante llamar la atención, cuánto de responsabilidad tienen los medios de comunicación en la justicia que actualmente tenemos. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay del interés de ellos de vender más que de ayudar? Porque, ¿qué es lo que espera uno de los medios de comunicación? Que tengan un rol de investigación, a lo mejor un rol de desenmascarar ciertos aspectos de la sociedad, o de corrupción, en fin, etcétera. Pero uno no espera que lo que hagan es vender el sufrimiento ajeno, producto de ciertos delitos, para luego tender, ¿cierto?, a que los tribunales tomen decisiones muchas veces más presionados por los medios de comunicación que por el mérito del caso. Y casos así hay muchos. Piensa usted todo lo que hubo de presión en el centro de tortura Baqueano y nunca hubo un centro de tortura. Piensa usted en el caso de la persona que se cayó en el Pío Nono y lo querían crucificar al carabinero Zamora, y después se dieron cuenta de que no lo votaron ni lo tiraron, sino que fue un hecho fortuito, de otra naturaleza. Hubo que hacer una pericia de rugby, hubo que llamar a un perito para que explicara los movimientos de rugby, para explicar cómo fue el intentar tomar o detener a este sujeto versus la caída, por dar un montón de ejemplos, digamos. Entonces eso es un tema muy importante considerar. Ahora un Estado que quiere realmente hacer una justicia que esté con los estándares correctos, lógicamente que tiene que atender a todos estos factores. O sea, tiene que tener una fuerte formación de los jueces, tiene que tener una nómina, un mecanismo de nominación de jueces que no sea político ni ideológico, sino que sea por mérito. Es muy difícil hacerlo, pero tiene que ser así. Tiene que además mejorar, ¿cierto?, desde la base de la sociedad, como decía Jesús, que la sociedad tiene que darle herramientas para que ellos puedan resolver sus problemas y no judicializar todo. Eso es muy importante. Y tiene que haber también un recurso necesario para que se hagan, por así decirlo, para que se tengan un escenario correcto en la tramitación de los juicios. Respecto al poder legislativo, que también usted mencionó, yo creo que el poder legislativo no tiene vuelta, se lo digo honestamente, eso ya es un problema de base cultural de todo el país. O sea, aquí hay que formar a las personas de nuevo para que entiendan la importancia de elegir a personas preparadas, ¿ya? Y ese otro vicio que tiene este país, todo lo solucionan con leyes, todo, pero todo. O sea, cualquier problema, vamos a dictar una ley, fíjense. Cualquier problema sale por la ley Emilia, con la ley Cecilia, con la ley Alberta, con la ley Ricardo Soto, con cualquier ley. Ley Cholito. Entonces, en el fondo, eso es un error, pero tremendo. Porque, como decía Jesús, claro, yo pago porque me solucione el problema al juez. Ahora lo que estamos haciendo todo es pagar porque solucione el problema al Congreso con una ley. Y olvídense, este Congreso, quizás qué cosa va a hacer. Y por lo demás, aunque lo haga bien, vamos a hacer cuenta que lo hace bien, eligen a otro Congreso 4 años más y cambian la ley. Entonces, en el fondo, no podemos seguir dependiendo del sistema de ley, todo por ley. Ley para allá, ley para acá, ley para allá, ley para acá. Estamos acostumbrados a eso. Y eso es un error. Las sociedades modernas tienen que tender a solucionar sus problemas con otros mecanismos. No siempre pasando por el Congreso. Dejando las leyes para lo más importante. Las leyes tienen que ser para cuestiones fundamentales, para cuestiones que realmente sean técnicas, que requieran a lo mejor un determinado, ¿cierto?, consenso, y que además que duren en el tiempo. Que no vayan cambiando a medida que vayan cambiando los parlamentarios. Porque eso también es un problema. Y para eso se necesita por así decirlo, una estrategia de país, no de gobierno, una estrategia de Estado. ¿Cuáles son los principios que vamos a seguir? Porque si vamos a estar cambiando esos principios cada 4 años, jamás vamos a poder tener una justicia que diga razón con ciertos cimientos necesarios.
La justicia va a ir cambiando a medida que vayan cambiando los gobiernos, y eso no puede ser. Eso no puede ser. No sé si ustedes están de acuerdo en eso, que lo primero es ponerse de acuerdo en qué queremos como país para adelante. ¿Y qué queremos todos los sectores políticos? Así como Estados Unidos quieren cualquier cosa menos comunismo. Bueno, por darle un ejemplo, pero ellos tienen clarito las cosas, los chinos también, los rusos también tienen súper claro el tema. ¿Para dónde van? ¿Qué están haciendo? La planificación y el gobierno es algo de turno que va tocando cosas accidentales, ¿no? Y no cosas esenciales, creo yo. Así como todos nos ponemos de acuerdo en la política internacional respecto a los límites con Argentina, con Perú, y ahí todos estamos de acuerdo, ¿me han fijado? Ahí todo se cuadra, con excepción de Navarro y un par de personas que están más preocupados de su tema político y económico que del país, pero todos se cuadran ahí. ¿Por qué no nos cuadramos todos en ciertos principios? En ciertos, por así decirlo, valores universales que tiene que tener Chile y desarrollarlo no a 4 años, a 50 años, a 70 años. No sé si es que es la única fórmula. Y de ahí conversamos de justicia, que si no se puede. Es que yo creo que tocaste un tema de fondo, y que lo pusiste en un ejemplo clarísimo. Cuando nos unimos para hablar de los límites fronterizos, nos unimos y hacemos hincha a los abogados que están en la Haya, pero porque ahí surge una cosa, que nos unimos bajo un concepto, ¿no? La nación y el Estado defendiendo a la nación. Sí. Y ahí, tomando a Góngora, ¿no? El Estado forja nación. Y eso, en el conflicto interno, no ha ocurrido. Porque uno podría responder, por ejemplo, a eso de pongámonos de acuerdo y conversemos en el Chile que queremos, y alguien podría decir, oye, ya lo estamos haciendo, está en la Convención Constituyente, que estamos discutiendo precisamente lo que queremos para adelante. Claro, en otra postura contraria a lo que estábamos más por el lado del rechazo, decimos, pero esto se generó en un estado de violencia, de imposición, donde el Estado, administrado por el gobierno de turno, por supuesto, no forjó nación, porque a partir de acuerdos políticos llegó a soluciones que no eran las más viables para forjar una nación que se pusiera a dialogar con una representatividad mayor a la ya cuestionada clase política. Entonces, cayó en el mismo vicio la convención constituyente actual, para no remontarnos a las causas del estallido, sino que a lo que ya está aconteciendo. Hoy día la legitimidad de la que goza no es más de la deslegitimidad que tiene ya la clase política dirigente. No solo por cantidad de votos, porque finalmente en el juego la democracia voluntaria vota el que vota, digamos, y el resto tiene que asumir, sino más bien en el desapego de la realidad con la cual gobierna versus la cual se vive, que es lo que normalmente se denomina la élite oligárquica política producto de las democracias liberales modernas. Pero la convención está en el mismo problema. O sea, pasó a ser una clase dirigente no representativa de una nación que no ha sido forjada porque el Estado la abandonó. O sea, en palabras más filosóficas, el Estado abandonó el destino histórico de la nación. Exacto. Sí, pero ahí yo creo que tú, como lo estás abordando, tienes evidentemente razón, pero aquí entramos en un análisis que es netamente político. Uh-huh. No hay una visión de Estado para tener una claridad sobre la justicia, no hay una visión de Estado para tener una claridad sobre la cultura, no hay una visión de Estado para la administración del Estado. Y en ese contexto, cuando uno dice el Estado no crea nación, ¿no te parece a ti como ejemplo absolutamente claro que si el Estado, administrado por los distintos gobiernos desde el año 90 para adelante, se hubiese preocupado de crear nación y de haber logrado, después de un tremendo conflicto político, la unidad del país, la reconciliación del país, lo único que hicieron durante los 30 años fue azuzar la hoguera del odio y del resentimiento y de la venganza, donde no opera la justicia y donde no opera la condición de gobierno que hace lo que tú dices, nación.
Por lo tanto, aquí hay un ejemplo que Maximiliano lo debe tener mucho más claro que nosotros. Por ejemplo, se llega a la Convención de Roma en el 2009 Sí. y se genera una serie de elementos que se transforman en derecho internacional. Y resulta que en Chile, ¿ya?, en pleno proceso de político de reconciliación, se aplica esa convención y lisa y llanamente una cantidad no menor de chilenos queda juzgado arbitrariamente al punto que no se aplica la retroactividad de la ley, no se aplica ningún principio básico de la justicia, al punto de que un ex juez de la Corte de Apelaciones declara que un grupo de chilenos están procesados por una ficción jurídica. Un segundo Nuremberg. ¿Cómo se puede entender con ejemplos tan claros? Porque lo que yo estoy diciendo fue dicho en las pantallas de la televisión, salió Urbi et Orbi. Por lo tanto, no es un juicio antojadizo ni una crítica antojadiza, es un hecho concreto. Entonces, yo me pregunto, Maximiliano, a ver, ¿cómo logramos finalmente que la política, en general, con mayúscula, entienda que la justicia se puede impartir si logramos zafarnos de la ideología, como tú lo mencionaste, o de las ideologías, como tú lo mencionaste, algunas de las cuales solo han sido sembradoras de venganza? Es que esto es más grave, don Osvaldo. Yo aquí quiero hacer una precisión que quizás la gente no la sabe, y es la siguiente. Es verdad que se suele mencionar, citar, en fin, el Estatuto de Roma o la Convención de Roma como el Tratado de Derecho Internacional que hace imprescriptible la acción, que hace imprescriptible la acción penal de lesa humanidad, que defiende los delitos de lesa humanidad, en fin, etcétera. Pero se olvidan de una cosa bien interesante, que el propio Estatuto de Roma, en el artículo 11, porque hay que habla de la aplicación temporal del estatuto, el propio Estatuto de Roma dice que su estatuto no se va a aplicar a conducta acaecida con anterioridad a su transvigencia. O sea, el Estatuto de Roma tiene una norma que limita temporalmente la aplicación del Estatuto de Roma y dice, oiga, de aquí para adelante, del 2009 para adelante, del 2007, como quiera verlo, depende de la aprobación, el tratado, lo que sea. Por lo tanto, yo entiendo que el Estatuto me está diciendo, oiga, no me puede aplicar a conductas que caecieron del 2006 para atrás. Y resulta que la Sala Penal de la Corte Suprema está aplicando el Estatuto de Roma a hechos ocurridos en septiembre y octubre de 1973. Entonces ya eso no es un problema que yo puedo solucionar con algún tipo de medida. Eso es lisa y llanamente una ideología que va más allá de una aplicación normativa o del derecho internacional. Y aquí viene esto es una opinión personal, muchos jueces de la Corte Suprema creen que lo que están haciendo es la justicia que no hicieron en esa época. O sea, como en el 73, 74, no acogimos los recursos de amparo, no investigamos, no intentamos hacer algo más de justicia en ese momento. Esa deuda se traspasó al tiempo de hoy día, entonces ahora tengo que tratar de pagar esa deuda de justicia a como dé lugar. Y ahí, Jesús, tú vas a entender. Y hoy día los jueces están justificando, ¿cierto?, los medios bajo el fin justifica los medios. Entonces, al final, lo que están haciendo es una justicia tardía con cualquier tipo de medio, de cualquier manera. Es decir, no me importa ser injusto con aquellos que supuestamente cometieron injusticia, porque eso es una deuda de justicia que yo tengo. Entonces eso es gravísimo, o sea, es absolutamente gravísimo. Y lo más grave es que... Pero si con ese criterio, perdona que te interrumpa, Maximiliano, pero con ese criterio, entonces vendría siendo un revisionismo de todo lo que ha sido los procesos sociales y políticos y lo que significara apelar a ese antecedente para impartir justicia, por ejemplo, ¿sí?, cuando se instauró la República Socialista en Chile. Entonces nosotros en el año 30, entonces podríamos ir a reclamarle a los socialistas actuales que, ¿sí?, todavía lo aplauden, ¿sí?, todo el quiebre del Estado de Derecho del año 30 o 32.
es tan increíble esto que si hubiera una viuda que existiera de la revolución del 91, podría reclamar efectivamente que su marido fue, ¿cierto?, una víctima de un delito de lesa humanidad. Entonces, a pesar de que en el año 1891 no existía el concepto de la lesa humanidad, pero entiéndame el punto. O sea, aquí lo que están haciendo eso no es justicia. Aquí lo que están haciendo ellos es acomodar cualquier norma que puedan acomodar de cualquier manera a efectos de que un determinado grupo de la población tenga un cierto tipo de justicia. Aquí yo también voy a hacer otro comentario, a lo mejor que puede ser un poco polémico. ¿Qué es lo que piden las víctimas de las violaciones de derechos humanos de esa época? Porque hay gente que ha compensación monetaria. Sí, eso es lo que obtienen. Pero ¿qué piden ellos? Venganza. Ellos piden verdad y justicia. Yo he escuchado eso alcanzado. Bueno, sí, como el Logan, sí. Yo quiero justicia, yo quiero verdad, yo quiero justicia. ¿Y qué es lo que obtienen? Vamos a lo que obtienen. Si uno pide y uno obtiene. Verdad bajo ningún punto de vista, porque los juicios que hoy día se tramitan bajo el sistema penal antiguo, no se logra un estándar de prueba para demostrar ni qué pasó, ni quién cometió el delito, ni cómo. No lo logran, por eso que hay ficciones legales, por ejemplo, que se dice que la persona sigue secuestrada, el secuestro permanente. Si eso es absurdo. ¿Qué familiar va a creer que su marido, que su papá sigue secuestrado? Eso es absurdo, ahí no hay verdad. Eso es una ficción y eso no es verdad. ¿Ya? No saben quiénes fueron las personas que cometieron los delitos ni cómo se cometieron. Verdad no tienen. Con ese sistema antiguo que funciona con ficciones legales y con presunciones judiciales, no obtienen verdad. ¿Ya? Y además no obtienen verdad por otra cosa, Jesús. 45, 47 años después la gente se muere. Porque la gente que tenía 40 años en la época después tiene 87, tiene 90, se muere. Se enferma. Los testigos también se mueren y se enferman. Se olvidan. Entonces ya no es posible reconstruir una historia judicial 50 años después. Oiga, con lo que cuesta reconstruir una historia judicial 2 años después, con lo que cuesta. Imagínense 47 años después. Es imposible, así que verdad no obtienen, bajo ningún punto de vista. Lo que obtienen es que alguien se condene. Ojo, a alguien se condene y alguien le eche la culpa. Entonces ahí tiene una especie de verdad, pero no es verdad. La verdad es lo que pasó y no lo que el proceso dice que pudo haber pasado. Ahí tiene una verdad procesal muy falsa y no verdad que es la que ellos piden. Ellos no piden verdad procesal, las víctimas piden verdad material, ya, o verdad real. Después, segundo, justicia. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Si fuera justicia, ellos lograrían que el culpable tuviera una condena, pero aquí no logran que el culpable obtenga una condena. Logran condenar a cualquiera y luego tienen un culpable. Es exactamente lo contrario. Entonces no tienen ni verdad ni justicia. ¿Pero qué se obtienen? Sumas millonarias y cuantiosas de indemnización de perjuicio. Porque en eso sí que el Estado no tiene una sola posición, que es pagar. Porque como la plata no es de ellos, no es del Estado, es de ustedes, de nosotros, los ciudadanos, pagan. Yo les voy a decir una cosa. Hace un tiempo atrás, la Sala Civil de la Corte Suprema declaraba prescrita la acción civil. Ustedes me van a entender. O sea, la acción civil prescribe en 4 años y si usted no reclamó el año 73, bueno, ya sonó, ¿no? Punto. Ya está prescrito. Pero la acción penal está vigente, ¿por qué? Porque hay imprescriptibilidad según los tratados internacionales que ya les comenté, que están todos equivocados porque aplican con efecto retroactivo una norma que no pueden aplicar. Pero bueno, ok, hagámoslo así. Entonces, la sala civil declaraba prescrita y las personas no tenían indulgencia, la sala penal las declaraba vigentes, que la acción civil es imprescriptible. Y se produjo una tremenda tensión muchos años atrás, entre las dos salas. Hasta que en algún momento el Consejo de Defensa del Estado dijo, oiga, vamos a hacer un pleno. Y le pidió al pleno de la Corte Suprema, que son los 21 ministros, solucionen el problema. O es A o es B. No puede ser que alguna gente reciba plata cuando vaya a la sala penal y otra gente no reciba cuando vaya a la sala civil. Si es la misma cuestión. Y el pleno que dijo, tiene toda la razón la sala civil, esto está prescrito. No corresponde a la indemnización a nadie porque efectivamente está prescrito. ¿Y qué hizo la sala penal? Me importa un pucho lo que diga el pleno. Yo soy la sala penal. Yo cuando actúo soy la Corte Suprema. Y como a mí no me importa lo que digan mis pares, ni lo que la colectividad, ¿cierto? En una especie de dictamen, ¿cierto? Del pleno aplicable a todos los ministros, no me aplica, siguieron dándole las indemnizaciones de perjuicio a la gente en materia penal y todo el mundo se fue por el lado penal, po, ni tonto. Entonces, esto es de loco. ¿Cómo ustedes explican eso? Que el pleno te diga, oiga, no corresponde, y una sala diga, a mí me importa un pucho. A mí no me interesa lo que diga el pleno. Yo actúo como yo quiero. Yo soy la Corte Suprema. Son cosas que la Corte Suprema y la sala de la Corte Suprema no puede estar por sobre
Y así Estado no de es. Derecho. La sala penal hoy día está por sobre cualquier cosa. Así hoy día está funcionando el sistema, aunque no me guste, y la sala constitucional va para allá. Perdóname, pero la sala constitucional va para allá. Hace poco quisieron desconocer un tema con el Tribunal Constitucional, diciendo, oiga, mira, esta cuestión del Tribunal Constitucional no aplica para mí. Hace poco también se estaban extralimitando sus funciones. Entonces, a propósito de recursos de protección, a propósito, ¿cierto?, del reconocimiento de derechos básicos como el agua para un montón de personas, que está perfecto, pero ellos no pueden, ellos como Poder Judicial no pueden distribuir los recursos del Estado de esa manera. Entonces, hay una... Pero, Maximiliano, no hay una disposición específica en la Constitución vigente que impide a la administración del Estado, en cualquiera de sus formas, salirse de sus atribuciones. Claro que sí, pues se llama el principio de legalidad del artículo 6 y 7 de la Constitución. Pero ¿qué pasa? ¿Y quién tiene que, escúchame, quién tiene que juzgarlo? Ellos mismos. ¿Quién va a juzgar el principio de legalidad? El ladrón detrás del juez. Claro, pues sí. A ver, el problema es la última instancia. Entonces, la otra fórmula es la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Pero eso depende del Parlamento, y el Parlamento está no solamente de acuerdo. El Parlamento hoy día piensa que algunos jueces son muy conservadores. Yo le voy a dar un ejemplo. El ministro Carroza lo considera muy conservador. Y usted sabe que el ministro Carroza ha condenado a cuánto militar no ha podido, le ha tocado juzgar. La diferencia es que el ministro Carroza, con todo lo que hizo, con todas las condenas que tuvo, en fin, en algunos casos absolvió, en algunos casos dio beneficios carcelarios, en fin, un montón de cosas. Y eso le pareció a la sala penal muy conservador. Y entonces no lo dejan ingresar a la sala penal cuando él es una persona que lleva años juzgando causas penales y lo tienen relegado a la sala constitucional. Entonces, esta cuestión, oye, Jesús, acuérdate cuando hablábamos del profesor Carlos Peña. Oye, que decíamos que el profesor era muy liberal, en fin, los principios de la ética y todo, y hoy día lo consideran un conservador. Consideran ¿sí o no? Hoy día, oye, me ha tocado leer varias columnas de Carlos Peña y he estado de acuerdo, y muy de acuerdo. Entonces... Y era nuestro enemigo. Pensaba distinto a nosotros. Entonces se movió la izquierda a tal nivel de que la gente que antes era izquierda ahora quedó en el centro, quedó en un lugar más moderado. Oye, cuando uno lee a Chausson en el Twitter, oye, cada vez le encuentro más razón. Si Chausson me invitara a algún proyecto, yo le diría que sí, porque todo lo que escribe tiene razón. Uno a veces encuentra que Pepe Out también tiene razón, la manera de él. Mucha gente que uno consideraba que no iba a compartir nunca ciertos principios y valores, son gente muy sensata hoy día, que por lo menos por lo que escribe, lo que dice, uno dice, oye, ese es el Chile que más o menos uno puede tolerar, sostener. Lo que pasa es que, claro, ellos eran de la contraparte, pero eran todavía del Chile republicano. Sí. Del Chile que se mantenía en el principio de la funcionalidad de las instituciones. Ya, que aquí dejemos que Chile funcione por medio de sus instituciones. Hoy día estamos en instituciones que virtualmente existen, pero en la praxis están ausentes, con muchas contradicciones como las que está señalando, y a mí se me produce inmediatamente un cosquilleo incómodo, porque yo digo, hay un tema que en nuestros tiempos estudiantes discutíamos mucho, pero que finalmente a veces uno no le toma el peso del deterioro social que puede generar, porque aquí esto es la pregunta para el Chapulín Colorado, ¿y quién nos defiende ahora, no? ¿Quién nos va a poder ayudar? El problema del Chapulín es que es colorado. Es que es colorado. Pero llegaba con el chipote chillón como Thor y hacía su trabajo. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué hacemos frente a las leyes injustas? ¿Qué nos defiende ante eso? Sí, ahí está el problema, porque cuando nosotros hemos dicho, Jesús, ¿cuánto hemos conversado del derecho a rebelión por la ley natural, el derecho natural, en fin? Pero eso es lo que están haciendo la lista del pueblo. Eso es lo que hace la primera línea, o sea, como a mí no me llegan, como yo no satisfago mis necesidades básicas, así que fuera así, como yo no tengo derecho a tal y cual cosas que debiese tener derecho, como son derechos humanos, universales, lo que sea, entonces yo me tomo el derecho por las manos, por la fuerza y por la violencia. Y salgo a la calle y dejo las barras. Entonces, cuidado con eso. Entonces, la verdad, las cosas que... entonces, ese argumento les podría dar la razón a ellos. O sea, sí, pues. Ese argumento les podría dar razón a ellos. O sea, denle, digamos, las necesidades mínimas que requieren. Si es que eso fuera realmente el problema. Yo creo que ese no es el problema. Ahora, pero ¿cómo le dirías tú? Sin querer ponerme a defenderlo ahí, porque si no... No. Te confundís, pero para poner problemas argumentativos y sociales que uno se va enfrentando, que tienen que ver precisamente con la justicia.
En la justicia conmutativa, que es de un objeto con otro objeto, donde Sí. el objeto A con el objeto B tienen que tener el mismo valor, o uno el valor de construcción y el otro el valor de precio, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tiene que haber aquí ya no es proporcionalidad, porque aquí es aritmético, ¿no? Entonces, si yo construyo una silla y esa silla me costó 10 y pongo una plusvalía de 2, te la vendo en 12. Claro. Si te la vendo en 15 ya sería injusto. No, no, po, yo no creo que sea así. Porque si tú estás dispuesto a comprarlo, Claro, pero estáis dispuesto precisamente a comprarlo, pero eso no quiere decir que no sea injusto. es que depende. ¿Por Po, qué va a ser injusto? ¿Por qué va a ser injusto? Si tú compraste en materiales X cantidad que te dio al final de cuentas un valor de 10 y la estás vendiendo tú por decisión tuya en 12, ¿sí? Pero otro hace el mismo trabajo con el mismo material, con la misma cosa y pide 15, está valorando más su trabajo personal, su ingenio personal que tú. Y eso tiene un mérito. O está especulando ante la escasez. Esa es otra cosa. Es que a eso, porque la ley injusta, no ley injusta, la injusticia también se produce, por ejemplo, en momentos como pandemia, donde se dispara el valor de una mascarilla más allá de su valor original. Sí, bueno, pero ahí y ahí está el valor del metro cuadrado de vivienda, el valor de la educación, el valor de la salud, y vienen esos problemas sociales. Es que me mezclaste un montón de cosas bien interesantes. De partida el ejemplo de la silla no es tan bueno, porque la silla no es un bien esencial. Bueno, pero era para que te diera el ejemplo de la justicia conmutativa, ¿no? No, es que ¿sabes qué? Tu ejemplo toma mucha importancia con el agua, por ejemplo. Con el agua. El valor del agua es muy importante, ahí sí que te la compro. O el valor de la medicina, los remedios, ahí sí que te la compro. Un bien inelástico, o sea, o compro o me muero. Ahí sí siento que hay un problema muy grave. O sea, la medicina no puede ser tan cara, porque está en juego la salud. Pero ahí habla inmediatamente de la injusticia de la corrupción farmacéutica como industria, más allá del delito. Ya, es que, bueno, yo no voy a defender jamás a las farmacias, ni a los laboratorios, porque sé que en el fondo hay un lucro excesivo. Si el problema no va en el lucro, el problema depende de cada país. Para nuestros países a lo mejor pueden pagarlo, aunque les cubrí lo que les cubrí, ganan tan bien, el Estado se preocupa tanto y pueden pagarlo. Pero acá yo creo que hay un problema. Por eso que, en ese sentido, el Estado tiene que estar capacitado para solucionar ese problema. Y ahí eso dice relación directa en el caso de los remedios con la salud. Si el Estado no es capaz de dar una salud decente y más o menos en un estándar mínimo, claramente los privados van a aprovecharse el tema. O los privados pueden, ¿cierto? Porque no tienen principios, en fin, por un montón de cosas de base que la hemos conversado. Pero si el Estado es capaz de dar una salud más o menos decente, los privados no van a poder competir con eso, van a tener que bajar los precios. Dar una salud más o menos compatible con la que pueden dar los privados, o Claro. tener las herramientas de control para evitar que se produzca esa diferencia. Es que ahí está el tema. Que son dos cosas distintas. Ojo, yo soy más liberal en ese sentido. O sea, yo entiendo que el Estado debe proporcionar una salud mínima, un estándar mínimo de salud. En eso no tengo ninguna duda, ¿no? Y ahí tienen que estar los recursos puestos. Pero que el Estado salga a decirle al privado cuánto tiene que vender sus cosas, no estoy de acuerdo. No digo que eso, pero sí tiene que haber un mecanismo regulador. Alguien tiene que poner, Maximiliano, orden para que la cosa funcione. Claro. Volvemos para atrás. Aquí hay un tema que tiene que ver con el comportamiento humano, con la condición ética y con la condición moral del hombre. Sí. Si no hay una instancia que regule el concepto de la cultura, el concepto de la educación, de la formación, se van a producir estos desaguisados en la relación comercial, que es la que hemos estado discutiendo a lo largo de muchos programas con Jesús. Y tenemos ahí, a pesar de que yo comparto muy fuertemente muchos de los planteamientos que se hacen en relación al rol del Estado, yo todavía tengo una pequeña duda de si el Estado debe ser un regulador tan fuerte, digamos.
Me pasa que cuando uno habla de las reglas, cortito. Yo estoy de acuerdo en regular lo macro, o sea, evitar las colusiones, ahí estoy de acuerdo con Jesús, en evitar cierto el exceso. Pero yo no estoy de acuerdo en lo micro, o sea, yo no, por ejemplo, estoy de acuerdo en decirle que usted no puede cobrar más de 20. Por dar un ejemplo. Lo que debe hacer el Estado, por ejemplo, es proporcionar, si quiere, remedios más baratos. Si él cree que el precio justo es 8, tendría que él dar precios más baratos y necesariamente el mercado se va a regular. Obvio, pues, si tú vas a comprar remedios más baratos al Estado, porque te los va a proporcionar por la vía que sea, tú tienes dos opciones, o te quedas sin mercado o tienes que bajar el precio. Pero sí, obvio, si se regula solo. Eso es una cuestión de no sé qué opinas tú, Jesús, que lógicamente... No, yo vine a hablar acá de los derechos humanos, pero ya hablemos. Pero ¿quién te dice a ti que el tema de los remedios no es una condición también de los derechos humanos? Sin duda. No defiendo la farmacia. Claro. Yo iba a decir, de la justicia nos pasamos al mercado, andamos claritos, pero... No, era básicamente, solo para dejarlo sentado, que a lo mejor podríamos conversarlo en algún otro capítulo, sobre el rol del Estado, que no lo hemos conversado en ningún capítulo en general. Yo creo que el Estado no debe regular nunca los precios porque ahí entra por lo general a desincentivar, odiando, pésimo para las palabras, quita el incentivo a los privados. Desincentivar a los privados y además al incentivo de emprender porque finalmente cuando tú fijas ahí un precio y los costos de materias primas, los costos logísticos, etcétera, son mayores que el precio de venta, no se genera. En el mundo de la cultura lo llamamos a eso que tú estás explicando. Cuando hay alguien que regula todo, se limita la capacidad creadora del hombre. Claro. Y eso es gravísimo. Y ojo, que tampoco estoy de acuerdo en que el Estado cumpla un rol de competencia en el mercado. Porque el privado nunca le puede competir al Estado porque el Estado tiene, comillas, ¿no?, recurso infinito. Entonces, los precios de base de costo, el Estado no necesita rentabilidad, puede vender a costo. Entonces también genera una competencia no igual ni libre. Yo soy más bien de un Estado planificador con los privados colaboradores. Eso está bonito. Eso me gusta más. Donde, a partir de porque la planificación te permite, que lo hemos hablado en otra instancia, ¿no? Por ejemplo, planificar pequeños pasos de industrialización al futuro. Planificar hacia dónde quiero apuntar la educación en términos de contenido con los privados colaboradores. Porque siempre el privado hace mejor lo que sabe hacer. Sí, claro. Pero el Estado sabe hacia dónde quiere enfocar la nación. Pero te voy a dar un ejemplo, Jesús. Sí, un ejemplito. Si el Estado, por ejemplo, se preocupara de fomentar la investigación científica de los laboratorios chilenos con un subsidio o algo así, para que los remedios sean más baratos, yo creo que eso se puede hacer. Sin duda. Eso es planificar. Eso voy. Tendríamos remedios más baratos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me tocó además conocerlo muy de cerca. En España hay un proyecto que se llama el Proyecto 2030 para la industrialización de la industria militar española. Y España lo que hizo fue llamar a sus empresas, que además eran inmaduras. La llamó y dijo, mira, este es lo que yo voy a consumir los próximos 30 años. Ajá. Necesito que ustedes empiecen a hacer I+D para que desarrollen la tecnología que yo voy a consumir porque se la voy a comprar a ustedes. Y aquí está la plata para empezar a investigar y a producir. Y logró tal pic de desarrollo que dijo, bueno, ahora yo les paso plata como préstamo para que vayan a vender a Sudamérica y al Mediano Oriente y a todos los países de la OTAN. Eso es planificación sin quitar el incentivo al privado y sin regularle los precios, por ejemplo. Claro. Sí, pero lo que pasa es que la planificación, y ahí estoy de acuerdo contigo, es a mediano y largo plazo. Pero claro, ¿qué hacemos a corto plazo? Ahora, monarquía, no sé. Despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado, claro, yo ahí Padre Osvaldo Lira, el presidente del rey. Entonces, de ahí en el gobierno de Frei, padre, Rey Montalva, y posteriormente en el gobierno militar, existió, y gracias a esa estructura, que después se transformó en otro ministerio, existió la Oficina de Planificación Nacional. Y con la Oficina de Planificación Nacional es que se hicieron las grandes reformas que sacaron a este país adelante.
fueron ahí el nicho donde se incubaron todas las grandes reformas, la reforma de la minería, la reforma de la educación, la reforma de las universidades, o sea, todo se hizo desde ahí. Y bueno, yo creo que el Estado a lo largo del tiempo fue perdiendo esa capacidad y hoy día no sé lo que es eso. Hay que volver al Estado portaliano. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Hemos hecho un análisis claro de lo que está ocurriendo con la justicia. No es un análisis que abarque toda la problemática. Creo que hay muchas cosas todavía que se pueden conversar, discutir. Queremos contar con la disposición de Maximiliano para invitarlo en otra oportunidad a seguir abordando estos temas. A la gente le interesa tener una visión clara del tercer poder del Estado, no en orden jerárquico, sino que uno de los tres poderes del Estado. Porque nuestro objetivo como programa, y Jesús de alguna manera lo dijo delante, es fortalecer y tener claro que lo que está en riesgo en Chile hoy día, no solo por la justicia desajustada, el poder legislativo desprestigiado, un gobierno sin capacidad de reacción y con serias dificultades para aplicar la ley, lo que estamos perdiendo es, en definitiva, no es la democracia, es la república, que es mucho más grave. Y por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de hacer claridad. Y no me resta más que agradecerte, Maximiliano, tu gran disposición, dejarte cordialmente invitado para una próxima oportunidad y saludar a todos nuestros auditores que nos han privilegiado con su audiencia y estamos creciendo a una velocidad que no la esperábamos. Así que los esperamos el próximo sábado con otro importante invitado. Gracias, Jesús, y muy buenas noches. Maximiliano, si te quieres despedir primero. Muchas gracias, don Osvaldo. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Insisto que fue muy entretenido, muy ameno conversar estos temas. Espero que también a los auditores que nos van a ver puedan reflexionar sobre estos temas. Aún hay esperanza. Yo tengo esperanza en que esto en algún momento va a empezar a mejorar. Así que les agradezco la invitación para poder visibilizar también el problema que han sufrido muchos de los uniformados por causas de derechos humanos y por otro tipo de justicia ideologizada que lamentablemente hasta el día de hoy, ojo, los actuales juicios de violación de derechos humanos del estallido están cometiendo los mismos errores que cometieron respecto a los juicios de hace 47 años. Está pasando exactamente lo mismo. Así que ojalá me inviten a otro capítulo, les puedo dar ejemplos, les puedo dar casos, que es lo mío, y la verdad es que se van a desayunar bastante. Muchas gracias. Encantado, desde ya invitado. Así que te avisamos la fecha. No, es que se están cometiendo los mismos errores, es increíble, calcado. Yo también, agradecer, Max, tantos años, volver a conversar de estos temas, siempre un privilegio y un placer. Dejo a todos nuestros seguidores, como dice Osvaldo, estamos creciendo muy, muy rápido, y así que los dejo a todos invitados. Además, a mi próximo capítulo de Conversación Introspectiva, que voy a estar entrevistando al académico Cristian Barros. Vamos a estar hablando de la economía, la pandemia y el rol del Estado en la sociedad. El sábado vamos a estar nuevamente con Osvaldo conversando con un nuevo invitado en el programa Pare, Mire y Escuche por el canal de Voz Nacional. A las 22 horas vamos a estar en Avenida 451. Mi programa, Max, te invito a verlo a las 22 horas. Voy a estar conversando con Francisco García sobre la ciencia, el cientificismo y la búsqueda de sentido. Entonces, los dejo todos invitados. Agradecer acompañándonos. Y una cosa, como dice Max, en este un país turbulento actualmente, y poner una salvedad. Yo creo que de los tres poderes del Estado, las tres funciones del Estado, hay que tener ojo que la Fiscalía no se convierta en un cuarto. Yo creo que con la fuerza política que va agarrándose, tiene toda la intención de ser un cuarto poder del Estado, y eso podría ser muy, muy complejo para la estabilidad de la República. Y un llamado a salir de la quietud. El fin de la República con eso. Sin duda. Dios te escuche, querido amigo, Dios te escuche. Sí, hay que salir de la quietud. Aquí la cosa nosotros todos aportamos medidas de nuestras capacidades y nuestros propios medios,
pero lo que no puede ser es que seamos espectadores de... Esto es De como nuestra de propia Truman Show. desgracia. Esto es, sí, como de Truman Show, viendo el espectáculo de cómo se derrumba una nación sin hacer nada. Y Oye, que, bien, Jesús, te vaya a poner platónico, ¿ah? En que cada uno de nosotros será justo, siempre y cuando cada uno de nosotros desarrolle las potencias del alma, de modo que sea más conveniente a su naturaleza, una cosa así, ¿me querés una decir? cosa así. Y los filósofos debemos gobernar. Entonces, eso es muy platónico. Bueno, muy Y bien. Platón decía algo muy claro también, pastelero tus pasteles. Así que algunos que no están hechos para la política, vuélvanse a sus profesiones y dejen a los que saben. Y a los que no tienen profesión, que vayan a estudiar. También. Gracias. Muy bien, Muy muchísimas bien. gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chao, buenas Chao, noches. chao, chao.